Agradezco también brevemente a la invitación a- al doctor Cano, a quienes están encargando de la organización de todo este evento que ha implicado pues mucho trabajo académico, de compromiso. Creo que es muy importante lo que se está consiguiendo en este evento. Parte de lo que presentaré el día de hoy ya se empezó a discutir el día de ayer con la presentación de dos libros, de tal forma que quienes hayan estado presentes en el libro que se presentó sobre telebachillerato y en un libro sobre abandono escolar, pues la discusión, digamos que ya empezó y la vamos a tratar de continuar el día de hoy. Muchas gracias a Gracia por la presentación y también por todo el apoyo que está dando en la realización de este evento. Lo que hago el día de hoy es compartir con ustedes lo que hemos aprendido en los últimos años haciendo investigación en educación media. De alguna forma es enarbolar nuevamente la importancia que tiene atender este nivel educativo en el país. Si bien durante mucho tiempo se dijo que el siglo XX era para atender a la educación básica, vamos a ver con algunos datos que en gran medida, al menos en la cuestión de cobertura, se logró atender. A partir del 2008 se implementaron una serie de cambios en la educación media que llevaron a que se iniciaran procesos de transformación y actualmente, pues bueno, parece que la prioridad está siendo la educación superior. Muy bien, me parece muy bien, pero tenemos antes del nivel superior todavía algunas problemáticas que resolver en el nivel medio. Esa sería la estructura de la presentación que seguiré. Son 7 puntos, pero trataré de que sean muy breves. Explicaré la estructura de la educación media, cómo está compuesto en general. Haré algunos comentarios sobre las últimas reformas y los cambios de política que se han dado en el nivel medio superior. Comentaré algunas de las principales problemáticas del nivel medio. Resaltaré que han sido la cobertura y el abandono escolar las principales preocupaciones que el Estado mexicano ha detectado y ha atendido en gran medida en el nivel medio superior. Eso mismo yo sostengo que ha llevado a que existan varias problemáticas olvidadas. Entre esas, pues está toda la cuestión de los aprendizajes y la inequidad o todas las desigualdades que el nivel medio, más que atenderlas, las está reproduciendo. Y después de esa mirada general haré algunos comentarios sobre el telebachillerato comunitario, intentando mostrar que en la manera en cómo se ha intentado incrementar la cobertura en el país a través de este tipo de instituciones, pues devela justo la precariedad en la que se ha intentado resolver esas problemáticas que previamente habremos de destacar. En esta primera lámina yo quisiera decir que desde el indicador básico de cobertura uno ya puede descubrir la importancia del nivel medio superior. Comentaba que en educación primaria y educación secundaria los porcentajes de cobertura, es decir, la atención a la población, a la infancia o a la adolescencia en edad de estudiar, pues se ha llegado ya a niveles importantes. En educación primaria está prácticamente el 99%, alcanzando ya casi la totalidad. En educación secundaria tenemos todavía algunas problemáticas, ¿no? Se esperaba que el indicador o la cobertura ya estuviera prácticamente en los mismos niveles de educación básica, pero ahí empiezan las problemáticas de cobertura y se ven de manera más acentuada con el último año que tenemos disponible en las estadísticas, pues está superando apenas el 60%. Esto cuando lo veamos de manera regional, vamos a constatar que es muy distinta la manera en que el Estado mexicano ha ido atendiendo la demanda de cobertura en las distintas regiones y en esas regiones, pues en algunos casos apenas está superando el 40%, en otros está llegando al 50%, es decir, la mitad de los jóvenes que tendrían que estar estudiando, dependiendo de la región en la que se encuentren, pues no lo están haciendo. Pero esta es como el indicador que nos señala, por poner solo un ejemplo, la relevancia y la importancia de seguir atendiendo a la educación media superior. ¿Cuál es la estructura general de la educación media? Su definición básica se ha dicho que es el nivel de estudios
posteriores a la secundaria que posibilita o brinda a los jóvenes en cualquiera de sus múltiples subsistemas y opciones que tienen, la posibilidad de desarrollar habilidades y competencias para dos fines. Estos dos fines han estado marcados históricamente en la educación media superior. Algunos subsistemas forman más para la continuación de los estudios hacia la universidad y otros más hacia la inserción al campo laboral. Y eso nos lleva a que tengamos, aunque de manera muy agregada, tres opciones o tres subsistemas que se caracterizan por atender el nivel medio. Uno, que es el bachillerato general, quizá el mejor ejemplo sean los bachilleratos autónomos, es decir, los que pertenecen a las universidades y que forman prácticamente para la continuación de los estudios superiores. Tenemos el bachillerato tecnológico, que si bien forma también de manera casi directa hacia la continuación de los estudios superiores, desarrolla en los jóvenes, en sus estudiantes, ciertas habilidades y competencias para el campo laboral, en el caso de que quieran insertarse en el mundo laboral. Y la tercera grande opción es la educación profesional técnica, que básicamente se refiere a los CONALEP, que si bien ya en este momento no es una opción terminal y los jóvenes pueden seguir con los estudios superiores, es cierto que la carga fuerte está hacia desarrollar habilidades y competencias laborales, esperando que al terminar esa opción puedan insertarse en el mundo laboral. ¿Cuáles son las condiciones particulares del nivel? Son varias, pero yo quisiera destacar únicamente dos. Una es que el nivel medio no se puede abordar bajo la lógica de la educación básica y por eso es que tendríamos que matizar un poco la idea de ver como una anomalía el abandono escolar o las trayectorias que no son lineales y que suelen presentarse más bajo la lógica de la educación básica. Es decir, en educación básica uno espera que los estudiantes, los niños, los adolescentes vayan avanzando año tras año, nivel tras nivel, pero eso no se presenta del todo en el nivel medio superior. Por una cuestión básica, estamos más que ante estudiantes, está el peso muy grande de jóvenes, es decir, son jóvenes estudiantes que se encuentran en esos niveles educativos y que hacen una trayectoria distinta a lo que se vive en educación básica. Entonces, esa es una primera condición para entender el nivel medio superior. Y la otra, pues precisamente lo que decía, lo de trayectorias, algunos le han denominado como trayectorias regresionales o multiregresionales, aludiendo a la idea de que hay jóvenes que reprueban alguna materia, que salen del subsistema, que prueban en otro y que ahí terminan quedándose o los que van y vienen, ¿no? Teniendo trayectorias multiregresionales. En ese sentido es que hay que ver que en el nivel medio se presentan estas condiciones particulares que lo hacen muy distinto, entre otras cosas, a la educación básica. Y eso está asociado con una perspectiva teórica que ha ayudado a comprender parte de los fenómenos que se presentan en el nivel medio superior. En el caso mexicano ha tenido mucha influencia la sociología francesa, particularmente después de Bourdieu, todo el trabajo de la sociología de la experiencia escolar de Duvet, eh, principalmente en ese libro que publica con Martuscelli, que se llama En la escuela, Sociología de la experiencia escolar, por estos tres elementos que denomina como lógicas de interacción: el proceso clásico de socialización, que lo ubicaba en un nivel educativo como la primaria, hablaba de que al interior de las escuelas se desarrollaba también un proceso de subjetivación y una especie de estrategia, ¿no? Decía, los jóvenes actúan como estrategas y entonces pueden ir y venir de la escuela, exploran el trabajo, regresan a la escuela, es decir, nos posiciona completamente en el campo de la vida juvenil y eso hace que maticemos o que comprendamos que se presenten a veces como dos vidas en los jóvenes. Una, la que viven en la escuela, en el nivel medio, y otra, la que viven en el barrio, en la calle, en la sociabilidad con los amigos. Lo que se mostró en el caso mexicano, una serie de estudios empezaron a mostrar que la escuela, el nivel medio superior, era altamente valorada por los jóvenes porque se concebía como un espacio de vida juvenil.
más allá de los aprendizajes, más allá de lograr un determinado papel que posibilitaba el tránsito hacia la educación superior, pues los jóvenes valoraban el asistir a la escuela por todo lo que propiciaba en términos de sociabilidad. Eduardo Weiss va a denominar ese proceso como subjetivación juvenil y sobre todo va a destacar esta idea desde Simmel de sociabilidad como ese espacio en el que hay la amistad, hay la creación conjunta, hay un poco la cuestión lúdica, pero es el encuentro entre pares. Por eso va a ser valorada fuertemente por los jóvenes la educación media superior y eso va a llevar pues a que se supere la idea de poner el peso de lo que sucede en la escuela, en el desempeño escolar, en la trayectoria académica, sino más bien en cómo se presenta toda esta sociabilidad y los procesos de subjetivación juvenil en el nivel medio superior. Ahora, en el punto 2, me refiero un poco a las reformas y a los cambios de política. Desde el 2008 se implementaron una serie de cambios que estuvieron enmarcados en lo que se denominó como la reforma integral de la educación media superior. Empezó desde el 2008 y concebía muchas cosas, pero destacaría, entre otras, que proponía un marco curricular común que traducido al interior de las escuelas significaba que, sin importar el subsistema en el que los jóvenes cursaran el nivel medio superior, tenían un marco curricular común que después podría diferenciarse dependiendo del tipo de subsistema. La reforma concebía que incluso se desarrollaban ciertos contenidos a partir del contexto que circundaba a las escuelas. Entonces, si teníamos un CETMAR, un Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, pues al principio tenía este marco curricular común y después, en algunos semestres, en el quinto, en el sexto, podrían tener contenidos eh, relacionados con todo el sector productivo, que en este caso del CETMAR, pues sería la producción marítima y todo lo que de ahí se desprende. Pero se decía, había un marco curricular común que entonces entran y adquieren las mismas competencias, las mismas habilidades y después se pueden ir diferenciando. Después de eso empezó eh, a cobrar sentido la idea de la obligatoriedad durante el 2011 y sobre todo en el 2012 se da la declaratoria de obligatoriedad y entonces el nivel medio ya se asume desde el Estado mexicano como un nivel educativo obligatorio. Y eso nos pone ya en un nuevo contexto de la educación media en México. Claramente se convirtió en una prioridad. Es en donde se desarrollaron los cambios de política y las estrategias más importantes y más drásticas. Y empezaba a aparecer, no es que antes no hubiera aparecido, pero con todos los diagnósticos que surgieron de la reforma, irrumpía la cuestión del abandono escolar como una de las principales problemáticas por atender, junto con la cobertura. Cuando empieza en el 2008 la reforma, vamos a ver enseguida cómo estaba el porcentaje de cobertura. Se da entonces el cambio constitucional, se vuelve a un nivel obligatorio y asume el Estado mexicano como pues una obligación y se pone una meta, es decir, para el ciclo escolar 2021-2022, es decir, el ciclo escolar que inicia el próximo año, se decía, se tendría que lograr la cobertura total. Ahora, algunas de las principales problemáticas de la educación media superior que están relacionadas con eso que se fue desarrollando desde las políticas educativas. El marco de la RIEMS, ¿qué cosa destacaba como antecedente de la reforma integral de la educación media? Pues en los diagnósticos estaba que carecía de identidad, se resaltaba que hacía falta definirla, dotarla de identidad, porque no había como mucha diferencia entre cursar la educación secundaria o la educación media. ¿Cuál era ese valor agregado que propiciaba el nivel medio superior? Y una de las conclusiones que eran más recurrentes previos a la reforma era que la diversidad de modalidades llevaba a que hubiera pérdida de identidad y a que se propiciara también una calidad formativa, educativa distinta dependiendo del tipo de subsistema en el que los jóvenes se insertaban. Doctor, Sí, permítame, está recorriendo
No se está recorriendo la presentación, seguimos en la primera. Ok. A ver. Ahora sí. Ok, sí, yo le iba moviendo, pero entonces quité la pantalla completa, lo voy a ir haciendo así. Muy bien. Disculpe. Sí, no, gracias por avisarme. Entonces tenemos ahí una conclusión fundamental que mostraba esto precisamente, entradas similares y salidas diferenciadas. Y se llegaba a una especie de acuerdo acerca de que la identidad del nivel medio superior tenía que estar centrada en dos perspectivas que integraban o que concebía la idea de formación integral. Por una parte, competencias básicas para la ciudadanía y la productividad. Ya no aparecía esta idea de formar directamente para la universidad o los estudios superiores y a otros para el trabajo. Irrumpía la idea de ciudadanía, pero sí se mantenía la cuestión de la productividad. Pero permanecía esta conclusión fundamental desde los estudios previos de Lorenza Villalegre. Es decir, la diversidad de modalidades llevaba a que se reprodujeran las desigualdades sociales. Va a cobrar sentido esto cuando veamos los datos del telebachillerato comunitario. Otras de las problemáticas, estoy en este punto 3 que no lo alcanzaron a ver, pero voy en este punto 3 acerca del panorama de las principales problemáticas del nivel medio. Otra de esas problemáticas lo podemos ver en el perfil laboral de los docentes, particularmente si analizamos eh, el tipo de contratación bajo la cual están contratados en el nivel medio. Idealmente se esperaría, es lo que siempre hemos tenido claro, que un profesor de tiempo completo normalmente tiene la capacidad y el tiempo de preparar mejor las clases, de dedicarse más a la tutoría, de atender todo el proceso formativo precisamente por este tipo de contratación de tiempo completo. Pero lo que tenemos en el nivel medio superior es que el 58.7, casi el 60%, está contratado por horas y el tiempo completo está por llegar apenas al 20%. Entonces ahí tenemos una problemática porque se ha visto, se ha dicho durante mucho tiempo que los docentes son actores claves para la mejora de la educación. Pasamos al punto 4 entonces, que es lo que hemos dicho como las preocupaciones principales del nivel medio superior y a las cuales se le ha dedicado la mayor relevancia, importancia, inversión y estrategias para lograr el incremento de la cobertura y por la otra, para intentar abatir el abandono escolar. Lo que vemos del lado del abandono escolar es que prácticamente no se mueve. En algunos casos retrocede, pero si es que avanza, avanza en un punto porcentual o menos. Entonces es un indicador muy estable y es pues muy aproximado. Se suele decir que entre 600, 700 mil jóvenes abandonan la escuela. Claro que ahí habría que matizar porque hay reingresos, hay cambios de una escuela a otra y eso pues el indicador no necesariamente lo marca o lo señala, pero se ve ahí un indicador estable y que no se modifica mucho en más de una década. Y para el caso de la cobertura, lo mismo, ¿no? Cuando inicia la reforma estaba prácticamente en un poquito arriba del 50% y una década después pues anda en poco más de 60%. Entonces, esas han sido las principales problemáticas que se han resaltado constantemente en el nivel medio superior. Pero como comentaba al inicio, la cuestión de la cobertura depende desde donde se vea. Si nosotros lo vemos desde la Ciudad de México, pues puede que sea la entidad, digamos que es la entidad que podría alcanzar la cobertura total para ese ciclo escolar que el Estado mexicano se propuso como cobertura total, es decir, el ciclo escolar 2021-2022, puesto que la Ciudad de México está ya por arriba del 90%, pero cuando vemos de manera regional o los estados que encarnan las tasas de cobertura más baja, pues tenemos consistentemente a Guerrero, Michoacán, en algunos años ha destacado Oaxaca, Chiapas, toda la región sur como quienes están en condiciones más adversas para propiciar que sus jóvenes puedan acceder al nivel medio superior y vemos las diferencias drásticas que hay entre
El último ciclo escolar con el que contamos el dato del 2018, de 91% de cobertura en la Ciudad de México, en ese mismo año Michoacán 52,4, apenas superando el 50%, es decir, podríamos decir que la mitad de sus jóvenes no están teniendo la oportunidad de cursar el nivel medio superior. Parte de este mismo punto, el 4, referente a la prioridad que ha dado el Estado mexicano a estas dos problemáticas, es cierto que también nos ha propiciado mucho conocimiento. Hay un despunte de investigaciones que se empezaron a hacer desde el 2008 con toda la motivación de la reforma y centrados en el abandono escolar, eh, y de tal suerte que tenemos ya mucho conocimiento acumulado, es decir, sabemos por dónde va la problemática. En este caso, por poner solamente algunos de los ejemplos de aquello en lo que coinciden los estudios de tres factores principales del abandono escolar, muy agregados ciertamente, los familiares, los institucionales y los personales, pero también sabiendo que se presenta no solo en los primeros 3 semestres, ¿no? Es decir, a partir del tercer semestre, quien logra llegar a esa etapa normalmente ya permanece en el nivel medio, pero es en el primero y en el paso al segundo semestre cuando se presentan más los abandonos escolares, y diría más, en el primer semestre, a veces en las primeras semanas es cuando se presentan más eh, este fenómeno, y normalmente se tiene a la reprobación como un factor detonante o desencadenante del abandono. Entonces, esta figurita da para muchas estrategias. Cuando aparece la reprobación ya es un foco amarillo o rojo para atender, y lo clave que se convierte el primer semestre en términos de atención, o las primeras semanas en términos de integración de los jóvenes a las nuevas instituciones. Se empezaron a explorar también otro tipo de explicaciones. Se hizo en el 2012 a nivel nacional una encuesta desde la educación media superior para saber cuáles eran esos factores. La encuesta es muy amplia, pero digamos coincidía en señalar que la causa económica era como el factor principal o el que aparecía en la mayoría de los casos. Cuando el INE empieza a trabajar indicadores del nivel medio, una de sus primeras interpretaciones era que los jóvenes traían deficiente formación en educación básica y que por eso no alcanzaban a entender suficientemente lo que sucedía en el nivel medio superior, y llevaba a que reprobaran y terminaran por abandonar la escuela. Y esto que se discutió ayer en la presentación de uno de los libros, esta suerte de paradoja de que, si bien por una parte tenemos que entender con cierta normalidad que hay ingresos, reingresos, trayectorias unirregresionales o multiregresionales de los jóvenes que reprueban, salen, prueban en otra institución, permanecen, se vuelven a ir, en un ir y venir. Esas trayectorias unirregresionales o multiregresionales son parte de las características del nivel medio. Eso mismo lleva a que los indicadores y que las investigaciones estén mostrando que cuando hay extraedad está asociado a reprobación y abandono. Entonces es una paradoja o una suerte de dilema, si se quiere ver así, entender que es normal que reprueben, que vayan y que estén experimentando, pero cuando regresan al subsistema lo hacen con extraedad y se desencadena todo esto: extraedad, reprobación y deserción o abandono. Eso es algo irresoluble que pasa y sigue pasando. Entonces, por una parte tenemos en el punto 4 esas problemáticas más destacadas y más atendidas en el nivel medio, la cobertura y el abandono escolar, pero ha llevado a que tengamos el olvido de otras, que yo diría son los aprendizajes y la inequidad, ¿no? Ese descuido obedece a que el interés en la educación media superior haya estado centrado en su totalidad o de manera muy significativa en la cobertura y en la permanencia. Y los resultados pues no podrían ser otros sino esto. Tenemos la última evaluación que se hizo de Planea de los aprendizajes, y podemos ver que si bien hay datos generalizados en todos los subsistemas, cambia por subsistema, y en este caso, cuando el indicador es un poco más preciso para ver cuál es el origen de esos jóvenes. Este indicador lo que mide es esa población que
en el hogar o en la familia, uno de los padres o los padres hablan alguna lengua indígena. Entonces, eso nos da parte del contexto de quiénes son estos jóvenes a los que se les aplicó la prueba. Entonces, vemos las diferencias, el nivel de logro, el más bajo pues es el 1 y el nivel ideal de logro de aprendizaje sería el 4. Entonces, idealmente esperaríamos, si todo está funcionando, si se están logrando los aprendizajes, que estuvieran entre el 3 y el 4 la mayoría. Y lo que podemos ver es que por esta asociación del contexto, ¿no? De quienes en el hogar sus padres hablan alguna lengua indígena, pues son quienes logran los menores porcentajes de aprendizaje en el nivel 4. Y la mayoría de sus aprendizajes están en el nivel 1, es decir, en el nivel más básico. Y quienes no presentan esta condición, que en el hogar los padres ni ellos hablan alguna lengua indígena, se está refiriendo obviamente al contexto, pues logran mejores aprendizajes en el nivel 4 y se distribuyen en el nivel 3, en el nivel 2, pero están más concentrados en los niveles más avanzados de aprendizaje. Y en el caso de matemáticas, pues también es más drástico porque ahí pues casi que sin importar el origen, muy pocos llegan al nivel 4, pero aún así marca una diferencia, es significativo entre quienes en el hogar se habla alguna lengua indígena y en quienes no lo hacen. Ahora, podemos verlo por el tipo de bachillerato que cursan los estudiantes. Nuevamente, estamos señalando una de las problemáticas que parecen olvidadas por el nivel medio superior, insisto, por haberse concentrado en cobertura y en atender algunos de los problemas como de trayectoria que se refiere al abandono escolar. Aquí tenemos nuevamente los niveles de logro y en los dos grandes campos, lenguaje y comunicación y matemáticas, y vemos que quienes logran llegar a los niveles 4, los más avanzados, o quienes presentan los mejores resultados son los bachilleratos autónomos, es decir, los que dependen de las universidades, y los bachilleratos particulares, o las prepas privadas o los bachilleratos privados. Son esos dos los que presentan mejores resultados y ahí aparece entonces el telebachillerato comunitario. En lenguaje y comunicación tiene punto 1, prácticamente 0, y en matemáticas, pues al menos la estadística dice, nadie llega a ese nivel 4, y la mayoría se concentra en el telebachillerato comunitario en el nivel 1, que es el nivel más básico de los aprendizajes, el nivel más básico o más bajo del logro de los aprendizajes. Y aquí lo tenemos por tipo de edad. Había yo señalado esta especie de dilema o problemática irresoluble referente al ir y venir de los jóvenes de las escuelas, de las trayectorias multiregresionales, que terminan por brindar una especie de extraedad y entonces pues los resultados también cambian. Tenemos en edad típica, la edad típica es de los 15 a los 17 años, cuando se da esa trayectoria, digamos, lineal, se consiguen mejores aprendizajes y cuando se está por arriba de la edad, 2 años o más, alcanzar los mejores niveles de aprendizaje, pues se vuelve más problemático. Eso para señalar la cuestión de los aprendizajes como una problemática olvidada, pero como pueden ver, la cuestión de los aprendizajes está asociado a un origen social, porque pues quienes estudian en los telebachilleratos comunitarios, quiénes son los que pueden ir a los bachilleratos autónomos, a los bachilleratos particulares, quiénes son los que en el hogar los padres hablan alguna lengua indígena. Entonces no es solo una mera cuestión de señalar que no se logran los aprendizajes, sino todo el contexto de desigualdad y de reproducción de las desigualdades que el nivel medio superior ocasiona en algunas poblaciones. Y el último punto sería el ver de manera general la cuestión de los telebachilleratos comunitarios. Se establecen en el 2013 de manera piloto, pero empiezan a funcionar en el 2014 y claramente tenían la función de instalarse en zonas rurales para atender la cobertura, brindar educación a esa población que no había logrado estudiar el nivel medio superior, ¿no? Localidades pequeñas en las que se decía en los documentos de política que pues no era factible
tener un plantel en esas localidades por ser muy pequeñas. Se propusieron dos grandes objetivos, el de la cobertura, obviamente, en esta población que no accedía o no podía acceder a un plantel convencional porque le implicaba, y en algunos casos le sigue implicando, el trasladarse e irse de su comunidad para poder estudiar a nivel medio y después el superior. Y el segundo de los grandes objetivos era contribuir a elevar el nivel educativo de la población. Cuando se dice elevar el nivel educativo de la población, pues obviamente no se está refiriendo a que se consigan mejores aprendizajes, ya lo vimos en los resultados, sino más bien a que esas comunidades rurales que se quedaban únicamente con educación básica, con las telesecundarias, ahora pudieran acceder al nivel medio superior. ¿Cuáles son algunas de sus características? Bueno, se caracterizan en general porque operan en las instalaciones de la telesecundaria. Claramente en los documentos de política se dijo que no iba a haber inversión en infraestructura, entonces operan a contraturno, se termina el horario de la telesecundaria a la 1:30 de la tarde y empieza el telebachillerato comunitario con una plantilla docente básica, también en términos de política se estableció que serían solo 3 profesores, aunque en el caso de Guanajuato, con instituciones que atienden a matrículas más amplias, sí hemos logrado encontrar 4 profesores, a veces más, porque eh, pues al estar ubicados algunos telebachilleratos en zonas de la periferia urbana, empezaron a llegar jóvenes a los que pues aparentemente no estaba destinado este subsistema. Sigue el plan de estudios del bachillerato general, es decir, el bachillerato general forma para la continuación de los estudios. Entonces, se esperaría que si es un bachillerato general, los jóvenes continuaran con la educación superior y pedagógicamente pues apoyan materiales impresos, audiovisuales, les regalan los libros, pero ya en concreto en los casos que hemos estudiado pues son los docentes los que terminan por llevar parte de los materiales, a veces descargados de internet, para ser trabajados en clase y apoyándose, sí, evidentemente en los libros que se les regalan. Esta es la opción que más ha crecido en los últimos años. En este momento hay poco más de 3,000 telebachilleratos y destacan varios estados. Aquí pongo únicamente a los 3 que tienen más telebachilleratos. Está en primer lugar el Estado de México con 502, le sigue Guanajuato con 328 y Chiapas con 222 y de ahí siguen toda una serie de entidades que oscilan entre 200, 120, 150, hasta quienes tienen muy poquitos, y esos poquitos pueden llegar a ser simplemente 15 o 20. Pero muchas de las entidades del país apostaron por incrementar la cobertura en estas zonas a través de los telebachilleratos comunitarios, por lo que implicaba. ¿Qué cosa era lo que implicaba? Bueno, está la respuesta en los antecedentes históricos, no es que sea una nueva opción educativa, sigue el mismo modelo de las telesecundarias y además, pues ya había telebachilleratos, en Veracruz empezaron a experimentar desde la década de los 80, mantienen el mismo sentido y la lógica de ampliar la cobertura y contribuir al rezago educativo. Es importante esta idea del rezago educativo porque si bien no estaba suficientemente explicitado en los documentos de política del telebachillerato, lo que hemos encontrado ya en campo es que las madres de familia, por ejemplo, que no habían podido cursar el nivel medio, al ver una oportunidad ahí, empezaron a estudiar este nivel y de pronto en el mismo salón o en la misma escuela teníamos a la madre de familia y al hijo o la hija que estaban cursando el nivel medio superior. Entonces hay ahí una serie de cambios importantes comunitarios que se han dado y que creo todavía no están suficientemente analizados. Parte de el por qué algunas entidades optaron por incrementar la cobertura en el nivel medio era por la rapidez con la que se instalaban, ¿no? Por el bajo costo que implicaba, no había inversión en infraestructura y únicamente pues la contratación que se tenía que hacer era de maestros, que ahí dependía de las entidades, en algunos casos la mitad lo ponía el Estado y en otros casos la mitad la Federación. Eso fue variando según las entidades. Eh, y como dije, trae aparejada pues una problemática. Evidentemente se instalan muy rápido,
A los jóvenes lo valoran de manera significativa, las comunidades también, pero esa rapidez con la que se instala trae aparejada pues la problemática de la calidad, y en la calidad es donde se encuentra esto que he señalado como problemáticas olvidadas del nivel medio, que es la cuestión de los aprendizajes y la reproducción de la desigualdad. Es decir, la escuela no está haciendo una diferencia en tratar de que estas poblaciones, estos jóvenes, las comunidades, logren revertir esa marginación o esa, digamos, falta de aprendizaje, como vimos en algunos de los indicadores. En el caso de Guanajuato, como dije, algunas instituciones tienen matrículas muy amplias porque se instalaron cerca de las zonas urbanas periféricas, y muchos jóvenes de esas zonas empezaron a ir a los telebachilleratos comunitarios que no eran eh, la opción para ellos, pero empezaron a ser altamente demandados, lo cual está reflejando en el fondo que sigue imperiosa la necesidad de atender la cobertura en el nivel medio, porque pues ha sido aprovechado por actores a los cuales pues en realidad parecía que no estaba destinado. En el caso de Chihuahua y Guanajuato, pues también logramos encontrar que se ubicaron en lugares estratégicos en donde convergían varias de las comunidades. Eso en algunos casos trajo algunas problemáticas. Encontrábamos también en campo que eh, había grupos en los que notábamos que los jóvenes no se hablaban, no se, por esto que señalé previamente de la sociabilidad, de la importancia que le dan a ir a la escuela, y era porque provenían de comunidades confrontadas. Entonces ahí la sociabilidad no se presentaba, y más aún, eh, por instalarse en comunidades que eran como de paso, donde tenían que pasar varios de los que se encontraban en otras comunidades, pues cierto, resultó estratégico instalarlas ahí, pero parece que no se tenía el conocimiento de cómo estaban confrontadas esas comunidades, de tal forma que hacía muy complicado el proceso pedagógico. Si para nosotros en el trabajo de campo fue difícil, para los docentes, pues aún más tener que convivir con jóvenes confrontados por las comunidades, no por ellos, sino por las comunidades en general. Se decía entonces que era una respuesta de equidad. ¿En qué sentido ha representado el telebachillerato una respuesta de equidad? Ciertamente en ampliar la cobertura, en brindar educación a los sectores más desfavorecidos. En ese sentido, uno puede decir, en efecto, está brindando oportunidades educativas a poblaciones que de otra forma no podrían haber accedido al nivel medio. Pero ¿bajo qué condiciones lo está haciendo? Nuevamente tomamos como ejemplo al caso de los docentes. Aquí tenemos el número de planteles que se instalaron en el telebachillerato comunitario, tomando como ejemplo el caso de Guanajuato. Aquí tengo el dato del último ciclo escolar del que tengo referencia, el 2017, cuando todavía tenía 309 planteles. Y si vemos los demás, ninguno llega a ese número, salvo los bachilleratos particulares. Es decir, en términos de instituciones o de planteles, es la opción que más planteles tiene públicos en la entidad, porque después le siguen los bachilleratos particulares, pero no es una opción pública. En donde podemos ver también la cuestión de la equidad, mientras el bachillerato particular con más de 300 planteles, casi a la par del telebachillerato comunitario, atiende a 67,000 alumnos, el bachillerato comunitario únicamente lo hace con 15,000. Es decir, ahí tenemos esta mirada de equidad que yo decía, de jóvenes que de otra forma no podrían haber accedido al nivel medio, y cuyas matrículas pues son muy pequeñas. Llegamos a encontrar matrículas de 8, de 10, de 15, muy pequeñas, pero también había estas grandes que colindaban, por ejemplo, con municipios como León, donde hay una amplia demanda de los jóvenes, aunque la escuela estuviera en una zona rural o en la periferia urbana, pues asistían los jóvenes que vivían o que viven ahí en León. Otra mirada a la manera de la equidad en la que se está atendiendo el incremento de la cobertura son las características de los docentes. Por rango de edad, vemos que prácticamente el 60% de estos docentes del telebachillerato comunitario tienen una edad que va de los 25 a los 34 años. Es decir, son profesores jóvenes.
Y si vemos la antigüedad en el servicio, pues la mayoría tiene 4 años o menos. ¿Qué es lo que nos indica esto? Pues es un subsistema joven, con docentes jóvenes, con poca experiencia en el servicio educativo. Pero, pues más aún, en este caso no se presenta la contratación de manera completa por horas. No tiene profesores contratados por horas, pero tampoco tiene profesores contratados en tiempo completo. La mayoría están contratados en medio tiempo y en 3/4 de tiempo. Y uno podría pensar, bueno, pues no está tan mal porque no tiene profesores por horas, ¿no? O sea, la mayoría son de tiempo completo y de 3/4 de tiempo. Sin embargo, al ser 3 profesores y atender toda la carga administrativa que implica, pues en campo terminamos constatando que le dedican mucho tiempo a toda la cuestión administrativa, de enviar la información por las distintas plataformas, de atender la cuestión de la gestión y se sobrepone con la cuestión pedagógica. Entonces ahí nuevamente tenemos una mirada para decir en qué sentido se está atendiendo a la equidad en el nivel medio. Luego, si lo vemos por campo de formación, ya me voy un poco más rápido para terminar, vemos que la mayoría no están formados en educación. Para el caso de Guanajuato, la mayoría están en el campo de ciencias sociales y derecho, básicamente son licenciados en derecho, en campo lo pudimos constatar, y la otra mayoría está la otra mayoría está en, en administración y negocios, por toda la cuestión del corredor industrial que existe en Guanajuato. Muchos que han estudiado ese tipo de carreras, al no encontrar otras oportunidades y abrirse muchos telebachilleratos, pues ahí es donde encontraron trabajo. Luego, ¿dónde se instalaron? Pues aquí lo vemos, están instalados en comunidades menores a los 1,000 habitantes. Se decía que tenían que estar en comunidades de 2,500 habitantes. En el caso de Guanajuato, lo que tenemos es que son comunidades muy pequeñas, ¿no? De 700, 500, 200 habitantes, y que están en un grado de marginación alto y muy alto, y en un grado también medio, de manera importante. Bueno, hago la síntesis, con esto quisiera cerrar. Creo que la cobertura se ha incrementado con estrategias e instituciones de bajo costo. El caso del telebachillerato pues es muy claro, las condiciones bajo las cuales ha operado, ha crecido de manera muy importante y significativa, pero trae, como dijimos, aparejada ese problema de la calidad. También quisiera resaltar en esta síntesis que el interés por el nivel medio se dio en distintos campos. Yo creo que el resaltar el desarrollo teórico y de comprensión que se dio en el nivel medio también es un impacto importante y que viene desde la reforma del 2008. Comprender todos los procesos juveniles que se dan al interior de la educación media no me parece que sea algo que se tenga que obviar. Hay que resaltar los avances teóricos al respecto. Pese a las reformas, pues creo que pervive la reproducción de las desigualdades sociales. Nuevamente, el telebachillerato comunitario nos informa acerca de cómo se está reproduciendo las desigualdades. Una población rural, marginada, que necesitaría otro tipo de atención para revertir esas desigualdades, pues en realidad se están reproduciendo y eso se está haciendo desde la escuela también. Un actor clave de los cambios como los docentes, pues vimos que están enfrentando condiciones precarias de trabajo. La mayor parte de su contratación es por horas, y cuando no es por horas son muy pocos docentes y tienen que atender muchas actividades más allá de la docencia, que básicamente son administrativas y de gestión. Como dije, centrar la atención en la cobertura y en algunas de las problemáticas más claras, como el abandono escolar, ha impedido al Estado mexicano, me parece, atender a otros factores relevantes del nivel medio, como son todos los aprendizajes y la reproducción de las desigualdades. Eh, Creo que uno de los puntos claves para atender la inequidad y todas las desigualdades es la mejora de los aprendizajes. En la medida en la que se logren mejorar los aprendizajes, pueden abrirse distintas oportunidades para que esa inequidad y esa desigualdad empiece a ser revertida. Hay subsistemas en los que también creo que claramente se deben de priorizar las mejoras.
Uno de ellos es el de los telebachilleratos comunitarios, casi por una cuestión mayoritaria, porque han crecido muchísimo y algo se tiene que hacer con los resultados que está brindando. Pero también señalar que no es solo por subsistema, es decir, no es que solamente tenga que ser el telebachillerato comunitario, hay, hay población precisa a la cual se tiene que atender, la que está en contextos rurales, la población indígena también es la que está mostrando algunas de las problemáticas que hemos destacado. Y por último, pues, no necesariamente para ir a tono con el coloquio, con el evento que hoy nos convoca, pero es cierto que no sabemos cómo se están dando estos procesos en lo que se ha dado en llamar las culturas del desierto. Entonces, pues también esto nos invita a realizar investigación en este contexto y en este tema tan importante que es el de este coloquio. Bueno, lo dejaría por ahora acá. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. En nombre otra vez de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del Coloquio de las Culturas del Desierto, agradecemos la presentación del doctor Marcos Estrada y los invitamos a que puedan acompañarlos en la mesa número 4, que precisamente va a estar coordinando el doctor Marcos Estrada y que abordaremos, entre otros temas, el tema de telebachilleratos y los temas de educación. Muchísimas gracias a todos.